Nayeli. ¿Qué estuvimos viendo la clase anterior de historia? Sí, rapidísimo, rapidísimo. No me acuerdo. Saque su cuaderno. Saque su cuaderno. Camila. Estabas viendo sobre la historia. Estábamos viendo historia sobre la historia. Bueno. Les mandé a hacer un trabajo, ¿no es cierto? Federico. Estábamos hablando sobre la actividad y su actividad. Ya. Y tenían que revisar sobre Federico González Suárez. Entonces vimos historia e historiografía. Y tenemos que ver esto sobre Federico González Suárez. Ya. Antes de comenzar con Federico González Suárez, vamos a ver un video. El tema de hoy se llama Las fuentes de la historia. Voy a poner aquí, fuentes de la historia. Para eso, debemos saber qué son unas fuentes, o qué son las fuentes de la historia. Es nuestro segundo tema, y vamos a ver el video rápidamente. Pasamos las fuentes de la historia y comenzamos con González Suárez. A ver, vamos viendo. Fuente histórica se nombra a todo tipo de registro cuyo estudio permita elaborar conocimientos sobre la historia. Citar con minuciosidad las fuentes es imprescindible. Ellas cumplen la función de las pruebas de un proceso judicial. Si la argumentación histórica necesita extraer conclusiones sobre la base del análisis de fuentes, estas son las que prueban la tesis. Los tipos principales de fuentes históricas son las Un ratito. A ver, denme un ratito. Eduardito que me está ayudando con el... Listo. Entonces, jóvenes, dentro del tema que vamos a ver, las fuentes de la historia, hay dos elementos fundamentales. ¿Cuáles son las fuentes de la historia que pudieron observar ustedes? Son las que vieron. ¿Qué decía ahí? Hay de dos tipos. Secundarias. Primarias y secundarias. Secundarias. ¿Ya? Dentro de las primarias se catalogan. ¿Cuáles pudieron observar? Son parte de la historia. Ya un ejemplos. Como de los Pueden ser periódicos. puede ser obra literaria. Escritos. Ya hay de dos tipos, escritas y no escritas. En el caso de las escritas podemos tener los libros que sean de carácter de obras literarias, de elementos que se han relacionado con algún hecho netamente histórico y cuestiones así. Las no escritas son, por ejemplo, hallazgos arqueológicos, restos de seres humanos, consideraciones que se relacionan. ¿Por qué son fuentes primarias? ¿Qué quiere decir fuentes primarias? Son aquellas que se nos presentan de primera mano, son aquellas que están en la realidad. ¿Y las fuentes secundarias? ¿Qué decía sobre las fuentes secundarias? Que tenía que ver con el arte. Ya, cuando nosotros recabamos, a ver, ¿me escucho? ¿Qué son las fuentes escritas? Ya, son netamente escritas o son relacionadas, a esto le llamamos estado del arte, pero son fuentes escritas diferentes a estas. ¿Por qué? ¿Por qué eran diferentes? Porque se da con los argumentos y datos y todo eso. Ya, son escritas por especialistas, por historiadores especialistas en el ámbito. Ahí se recaban los datos, los elementos más relevantes que ya se obtienen de primera mano, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, yo voy a hacer un trabajo sobre el historiador que nosotros presentamos, Federico González Suárez, yo voy a fuentes secundarias de historiadores que ya han
recabado datos de primera mano para evidenciarlos y generar esto que se llama el estado del arte, que es una serie de elementos o de artículos o de datos especializados que voy recopilando y recapitulando para poder generar un proceso de análisis. Las secundarias, las fuentes secundarias nunca se pueden superponer a las primarias. Estas son las de primera mano. Dentro de esta visión, uno de los historiadores ecuatorianos más relevantes es Federico González Suárez, quien ha planteado una perspectiva de la historia de Ecuador a partir de unos datos primeros. Vamos entonces viendo quién era Federico González Suárez. A ver, señor León, ayúdeme. Federico González Suárez fue un eclesiástico, historiador, catedrático universitario y arqueólogo ecuatoriano. Perteneció por cerca de 10 años a la Compañía de Jesús, que abandonó finalmente en 1872, cuando contaba con 28 años de edad y aún no había sido nombrado presbítero. Presbítero, ya. Entonces, ¿quién es? Si Federico González Suárez es uno de los primeros historiadores de altos estudios de historia, en el Ecuador la historia estaba muy ligada, o el estudio de la historia, a la religión, ¿sí? Los religiosos, en este caso Federico González Suárez, fueron uno de los primeros que estuvieron al tanto de esto. ¿Por qué creen que fueron los religiosos? ¿Por qué los religiosos fueron los primeros que fueron recabando fuentes de la historia? Porque ellos tenían la oportunidad de estudiar. Una, sí, en parte, porque tenían el conocimiento. ¿Por qué más? ¿No se acuerdan? Otra consideración más, ¿por qué fueron los religiosos? ¿Por qué no otro grupo humano? Digamos que hay un grupo de aristócratas que también tuvo acceso, los terratenientes, o los hijos de los terratenientes, a poder educarse. Obviamente se educaron dentro de los colegios y las universidades que estaban a cargo de la religión, pero porque ellos no fueron los que impulsaron la historia y sí fueron los religiosos. Porque a los religiosos le tomaban más interés de eso que a los demás personas. En parte sí, ¿no? Tal vez la carrera de historia en la Universidad Católica se mantenía hasta cuando sobrevivió, gracias a que había un interés de la parte de los religiosos, pero eso es un bagaje cultural, es decir, porque viene de generación en generación. Pero algo más debe haber detrás de por qué y por qué esta congregación, por qué los jesuitas se interesaron en la historia. ¿Alguien más se le ocurre otra idea? ¿Perdón? No le entendí, repita. Porque eran creyentes. Porque eran creyentes. Ya, pero ¿qué tiene que ver que sean creyentes con la historia? ¿Cuál es la relación? Que querían saber lo que ha sucedido antes de que yo... A ver, si lo comprendo bien, el momento que llegan los españoles a América, vienen también los religiosos, porque era fundamental expandir la religión. Si estamos hablando de ese ámbito, el expandir la religión tiene mucho que ver con la historia porque tenemos que entender los orígenes. Si hablamos desde ese punto de vista, sí, podría ser uno de los fundamentos. Otro de los fundamentos y otra de las razones por la cual los religiosos, en este caso los jesuitas, les importó la historia, es también por el hecho de que estuvieron de primera mano con las fuentes. ¿Cuál fue la fuente principal, por ejemplo, para los religiosos? De primera mano, como estaban muy ligados a evangelizar, ¿qué significa eso? Llevar la palabra de Dios a cada uno de los pueblos. Como tenían de primera mano la evangelización, tenían de primera mano la relación con los indígenas. Entonces, la fuente que obtienen los religiosos es una fuente primaria de la relación que tienen de
escuchar cada una de las perspectivas que plantean los indígenas. Ese es el principio de comprender la historia, porque no es solo la historia que han escrito los jesuitas desde la religión, la han escrito también desde la perspectiva y han recabado muchas de las ideas de los indígenas. La primera noción que tenemos, por ejemplo, de Atahualpa es gracias a los jesuitas, porque fueron recabando los datos gracias a esta relación con la fuente primaria. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir sobre Federico González Suárez? ¿Algún dato relevante? ¿Algo más que tengamos sobre González Suárez? Voy preguntando entonces. Es figura pública, controvertida y personaje clave en un momento de transición. Vivió las polémicas circunstancias que trajo consigo la Revolución Liberal de 1895. Ya, ¿por qué es importante en ese punto? Estamos hablando desde 1906 y 17, donde son los aportes principales del arzobispo Federico González Suárez. ¿Por qué es importante y habla con la relación del liberalismo? Hay mucha controversia dentro de esta perspectiva donde no solo la religión es el fundamento, sino la libertad de pensamiento que trae detrás la libertad de culto. Por lo tanto, la historia no está plasmada en el Ecuador ni en el mundo en general solo desde ciertas consideraciones, sino que trata de expandirse la visión dependiendo de la época. Y el punto de vista, el punto focal, es decir, desde donde yo observo la realidad, dependerá también de la época. No es solo el historiador el que ve el mundo, sino la realidad que se le presenta desde la perspectiva de su situación en la época. De ahí también estas consideraciones. En cuanto a Federico González Suárez, realizó una serie de estudios históricos, arqueológicos. Sus obras más importantes fue la Historia General de la República del Ecuador, la cual consta de 4 tomos. De estos 4 volúmenes despertó revuelo en la provincia ecuatoriana, principalmente entre los dominicos, quienes se quejaron ante el arzobispo de ese entonces por considerar que las aseveraciones de González Suárez sobre el clero regularmente eran un insulto a su condición. ¿Qué significa? Que González Suárez sobre todo marca un punto. Si es que estamos hablando principalmente de liberalismo, estamos hablando de la visión liberal de la época, González Suárez marca una distancia entre la perspectiva de lo que es la religión de la época y, diría yo, los jesuitas irán conformándose como una perspectiva de lucha desde las clases sociales para pensar la realidad de lo que es la religión en la época y sobre todo la visión de la historia. Mucha de la historia, sobre todo de los indígenas, se fue eliminando, se fue teniendo en reserva por necesidades de la época colonial. Entonces, González Suárez y todos estos personajes han ido cambiando la visión de lo que es la historia. Y su fuente, como fuente primaria, entonces está muy ligada a esta consideración. Hay muchas formas de dividir las fuentes de la historia. Como vieron en el video, hay fuentes primarias, secundarias, hay diferentes formas. Podemos hablar de fuentes documentales, fuentes monumentales, biográficas, gráficas, la prensa, la fuente oral. Nos vamos a mantener con esta primaria y secundaria en este momento y vamos a ver una clasificación más de las fuentes de la historia, pero para eso primero vamos a definir fuentes, porque después estamos hablando de fuentes de la historia y no sabemos a qué nos referimos. ¿A qué decíamos o qué nos referíamos con fuentes de la historia? Fuentes en general. ¿Qué era? ¿Alguien? ¿Qué era una fuente? ¿Qué era una fuente de la historia? ¿Qué llamamos fuentes de la historia? Los documentos, testimonios. ¿Dónde se encuentran los testimonios? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué es una fuente?
¿Qué es una fuente? Una fuente en general, no solo de la historia. ¿Qué es una fuente? Fue uno de los objetos que transmitió información. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir por fuente? ¿Qué más se les ocurre? Digan, sin miedo. La fuente de agua, qué sé yo, lo que se les ocurra. Pero definan fuente. Busquen en el diccionario. ¿Qué es fuente? ¿Dónde proviene algo? Habló A ver. sobre el pasado. Ya. Vamos a ir sobre algo sobre el pasado. ¿Qué dijimos en el anterior tema? Historia e historiografía. No vamos a hablar cuando hablemos de historia Del pasado. solo del pasado, ¿sí? Tiene que ver con el pasado. Obviamente, la historia es el regresar a ver, pero no tiene que ver la historia solo de eso. Es la vida en general. Hablamos del tiempo, sí, tiene que ver con el tiempo. Necesariamente hablamos del tiempo, pero no es solo el pasado. Tiene que ver el pasado con relación con lo que vivimos hoy para catapultarnos hacia el futuro. No es solo el pasado. ¿Qué más es la fuente? ¿No se les ocurre? La fuente, ¿qué será una fuente? ¿No? Bueno, Sobre a las ver, personas que relatan. La palabra fuente viene de las personas que relatan sobre sus vidas o lo que haya pasado. ya. Es pero aquella persona que va en busca de eso, ¿sí? La fuente, podríamos llamarlo las huellas, que deja el pasado, que deja la historia, que deja, en general, el paso de los seres humanos. Todo ser humano en su conjunto, es decir, la sociedad, la nación, un conjunto, un grupo humano, ese grupo humano deja huellas que los historiadores están encargados de encontrar, que a veces ni siquiera por estar viviendo muy cerca de la época histórica podemos delimitar que pasaron como decimos, porque depende mucho de la subjetividad, ¿sí? Entonces, ¿qué son las fuentes? O sea, ¿de dónde sacamos? Serían esas huellas que los seres humanos van dejando. Lo van dejando en diferente tipo de documentos, en diferente tipo de elementos. Por eso, los primarios y secundarios son elementos que nosotros vamos encontrando. Vamos hallando dentro de la historia, dentro del tiempo, vamos hallando elementos. El historiador debe llevar a cabo una lectura crítica de estos elementos. El historiador no es un simple observador, no es aquel que coge el libro, lee y dice, ah, ya, esto es la historia. O que observa que hay una civilización, determina qué civilización es y listo. Sino que todo historiador, a partir de la perspectiva de la historia, el historiador debe ser crítico. La historia debe ser crítica. ¿Qué significa crítica? Pongan un ejemplo. ¿Qué es crítico? Dar una opinión sobre lo que él piensa. Ya, pero no puede ser una opinión sin más. Porque yo puedo decir, bueno, lo que se hizo en el pasado está mal. Esa es una opinión. Pero es una opinión acrítica porque no tiene razón de ser, no tiene argumentación. Toda crítica y todo argumento crítico debe tener una cierta razón. Razonamiento. Un razonamiento de carácter lógico. ¿Sí? Como veíamos en filosofía, acuérdense, el inicio de la filosofía es este carácter racional de explicar la realidad y demás. Cuando hablamos que la historia debe ser crítica, debe tener detrás un razonamiento lógico, de carácter lógico. No todas las fuentes pueden ser utilizadas para cualquier objetivo de investigación.
Por ejemplo, los datos estadísticos sobre la población ecuatoriana del siglo XIX difícilmente pueden decirnos algo sobre las tendencias literarias predominantes en el país. ¿Qué quiero decir? Que un tema tiene que estar muy especificado en el sentido de lo que se le va a tomar. No puedo decir que, qué sé yo, porque hay una cierta cantidad de personas en el país, entonces esa cantidad de personas no leen, o sea, no saben leer. Es decir, no puedo relacionar una cosa con otra. Cada una de las fuentes está delimitada, por eso las primarias y secundarias está delimitada dependiendo de su utilidad, dependiendo de su necesidad, su utilidad y cuál es el sentido. En las consideraciones de los libros, de los textos que deja la humanidad, cada uno tiene una temática y un sentido final de ser. Ese sentido y esa perspectiva debe estar guiado principalmente con lo que yo quiero hacer con la historia. ¿Preguntas, dudas? Entonces, los historiadores obtienen del pasado, de los datos que nos dan el pasado, de los datos que se presentan en este continuo caminar, que vamos siempre entendiendo cada vez más, para entender la historia en su conjunto, de esas huellas que nos dejan los seres humanos. Los seres humanos dejan una cantidad de elementos que deben ser interpretados y reinterpretados. De ahí la visión crítica, ¿sí? Este carácter de dividir las fuentes. Y es importante dividir las fuentes para comprender qué elementos se interrelacionan unos con otros. Finalmente, entonces, dentro de las fuentes de la historia, vamos a ver, y continuaremos la siguiente clase con esta misma perspectiva, la clasificación. Ya vimos una clasificación en el video, una clasificación sencilla, entre primarias y secundarias. Vamos con una clasificación algo más extensa. Clasificación de las fuentes. ¿Sí? De las fuentes de la historia. Esta clasificación nos permite ser mucho más concretos en la perspectiva de lo que es una fuente. Y tenemos como primer punto las fuentes monumentales. ¿A qué nos referiremos con esto? Monumentales. ¿Cuáles serán las fuentes monumentales? De su misma palabra, ¿qué se les ocurre? Fuentes ya, de monumento, es decir, que ¿cuáles serán? ¿Cuáles serán? Pongan un ejemplo. Un ejemplo de una... ¿Perdón? A ver, les escucho. Un ejemplo. Ya, algo concreto. Pongan, por ejemplo, la civilización tal dejó tal cosa. Vamos a ver. ¿No se comprende? Monumentales, de monumento. Un ejemplo. ¿Qué ejemplo podemos poner? Ya hemos estado viendo y revisando algunas civilizaciones. Luis, ¿alguna idea? Algo grande que queda marcado o algo así. Ya, Queda para un ejemplo. No sé si me explico. Un ejemplo, una civilización y qué ha dejado. Los monumentales son... Los incas dejaron en territorio peruano en la civilización Machu Picchu. Ya, dejaron las construcciones de Machu Picchu. Ese es una fuente monumental cuando hablamos en ese sentido. Son las consideraciones arqueológicas, pueden ser objetos también. Por ejemplo, las culturas de Valdivia dejan las Venus de Valdivia, son elementos que se pueden interpretar, monumentos artísticos, entre otras consideraciones. Como se dijo, los incas dejaron Machu Picchu como una perspectiva para poder comprender. Los arqueólogos van a ese lugar y tratan de identificar para qué sirve cada uno de los elementos que esa civilización ha construido. Esas son fuentes de la historia. Vamos con una segunda fuente dentro de esta perspectiva, las
Fuentes de la historia documentales. ¿Qué se les ocurre en cuanto a fuentes documentales? Documentos escritos que hayan dejado. Ya, elementos escritos. ¿Qué más? ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Y cómo se diferencia esto documental con bibliográfico? ¿Cómo se diferencia? En el documental dejaron hechos importantes. ¿Y la bibliográfica? ¿No tan importantes? Estos son hechos de vida. Ya, bueno, sí, por ahí vamos. Los documentales comprenden documentos originales, inéditos, únicos. Son principalmente documentos originales. En el sentido de que son únicos, inéditos, pueden existir copias de estos, aunque generalmente son limitadas. Son documentos que están en un archivo. Ejemplo, los juicios que reposan en el Archivo Nacional del Ecuador. O sea, son documentos de los cuales, por lo general, no hay muchas más copias, no hay grandes extensiones del contenido. En cambio, los bibliográficos corresponden a la documentación textual, que por lo general es resultado de investigación y se publica tanto en monografías como en publicaciones serias. Hablamos directamente ya de los textos, ¿sí? O de artículos. Que hay varios elementos sobre lo mismo y que por lo general están a cargo de publicación. Esa sería la diferencia principal. Pueden ser memorias, series monográficas, informes, actas, anuarios, ¿sí? Entre varios elementos que están relacionados con la bibliografía. De ahí también obtenemos elementos. Ahí sí es, yo voy al texto, es decir, yo tengo un texto de historia. Federico González Suárez hizo la historia de la República del Ecuador. Ese es un texto bibliográfico. Ese texto bibliográfico tiene una publicación, tiene una edición, está revisado, es académico. En cambio, un documento, los documentales son documentos originales, algo que no está publicado, algo que hay poca existencia, que son solo elementos que yo los puedo perseguir, es decir, buscar, encontrar, pero que no han llegado a su publicación masiva y que no es tan sencillo de generar este proceso. Vamos entonces hasta ahí observando 3 elementos de la clasificación de las fuentes de la historia. La siguiente clase vamos a ver 4 elementos más para comprender cómo los historiadores van sacando estas perspectivas. Después de esto ya vamos directamente ya a entender con estos elementos cómo se va haciendo la historia. El momento que iniciamos con el Paleolítico, con la fase de la época de piedra, entonces observaremos cómo los historiadores han ido sacando las fuentes de la historia a partir de varios elementos que nos deja las huellas en general del paso de los seres humanos. Con eso terminaríamos y para parar el video.